anticristo, pero la verdad es que el personaje principal es Cristo. Vamos a ver cómo influye Daniel 2 en el libro del Apocalipsis. Daniel 2 es el primer bosquejo profético que tenemos en un libro apocalíptico. La primera profecía que fue dada justamente a un rey pagano, a Nabucodonosor, pero Daniel fue el intérprete. Daniel 2 es el sueño profético del rey que nos da la pauta para ser historicistas. Daniel 2 nos enseña que el preterismo, que dice que todo se cumplió en los días del profeta, o el futurismo, que se cumplirá todo solamente en el tiempo final, no puede ser el método correcto, porque Daniel 2 nos da una secuencia ininterrumpida, representada por una imagen de distintos metales que representan a los reinos terrenales desde el tiempo de Daniel hasta el fin del mundo. Y Daniel 2 también nos dice que el clímax de la profecía es la segunda venida, que está representado por la piedra, ¿verdad? Daniel 2 nos dice que los reinos terrenales son temporales, pero el reino del Mesías dura por los siglos de los siglos. Entonces ya en Daniel 2 aprendemos que el método correcto para interpretar las profecías apocalípticas es el historicista, y también aprendemos que el énfasis de la profecía apocalíptica está en el tiempo final, en relación a la segunda venida, y que el personaje principal de la profecía es el reino de Cristo, Cristo mismo, ¿verdad? El Mesías. Bueno, Daniel 2 en realidad no es, cuando leemos Daniel 2, no es que leamos todo profecía. Daniel 2 es una profecía, un sueño intercalado dentro de un relato. El relato ocupa mucho más espacio que la visión propiamente y la interpretación de la visión. Los versículos en los cuales Daniel interpreta la visión, primero relata la visión y después la interpreta, son unos pocos versículos que están casi al final del capítulo 2. Pero estos pocos versículos nos dan una pauta para entender el Apocalipsis. Entre paréntesis, cuando se estudia Daniel 2 sirve de base para el resto de secuencias proféticas que encontramos en el libro. Y vamos a ver si también será o servirá de base para las secuencias proféticas apocalípticas. Allí tenemos entonces Apocalipsis 1.1. Algo dijimos ya de Apocalipsis 1.1. Aquí arriba lo tenemos en castellano, la versión Reina Valera. A ver, vamos a pedirle a uno de nuestros lectores que nos lea el versículo. Rodrigo, a ver. ¿Me puedes repetir el versículo? Apocalipsis 1.1. Se me fue ponerlo aquí, pero lo puse arriba. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Se escuchó? Sí, pero falta un poquito. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gracias. Bueno, entonces allí tenemos el versículo 1, y yo marqué aquí en colores algunas frases en las cuales nos vamos a detener. La revelación de Jesucristo es la primera frase, y aquí tenemos abajo el texto en griego, y es Apocalipsis Jesús Christus. Esta frase nosotros la vamos a ver en otros textos de la Biblia. Después tenemos otra frase para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, que aquí está en griego, Deixai tois doulois autu ha dei genestai entastagei. Esta es una larga frase que, si uno busca en una concordancia la frase completa, encuentra que está solo en dos partes de la Biblia.
al comenzar Apocalipsis y al terminarlo. Es exactamente la misma frase, por eso la marqué completa. Y la última frase es enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, una frase que no es idéntica, pero es casi idéntica a la frase que aparece en Apocalipsis 22:6. Aquí dice, enviándola por medio de esa preposición de su ángel. Y aquí enviándola a su ángel. ¿Mm? Entonces es muy parecido y podemos ver que el versículo 1, que da comienzo al Apocalipsis, se parece mucho al versículo, capítulo 22:6, que digamos es el primer versículo del epílogo. Apocalipsis termina toda la revelación en el capítulo 22:5 y del 6 en adelante tenemos el epílogo. Entonces las palabras que se dan al comienzo se repiten al final. Y acá lo tenemos, ¿verdad?, en castellano, el versículo 22:6. A ver si lo lee. Se me olvidó. Alfredo. Alfredo. El 22:6. 22:6. Dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya, gracias. Entonces, bueno, esas frases fieles y verdaderas que las marqué no están en el versículo 1, están en el final. Entonces, las marqué por una razón que vamos a ver después. Pero hay algunas frases en común que marcan el inicio y el final de todo el Apocalipsis, que sirven como corchetes, dentro del cual cabe toda la revelación que se le va a dar a Juan, que son estas frases, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Está en el primer versículo y al final, ¿verdad?, en el epílogo, acá. Y después la mención del ángel como intermediario de la revelación aparece también en ese primer versículo y también al final, ¿verdad? Ahora, esta frase, las cosas que deben suceder pronto, es esta frase que está aquí. Hadei, Genestai, Entahei. Estas 5 palabras. Y las busqué en una concordancia exhaustiva, en un software, estas 5 palabras juntas en la misma forma, y aparecen 7 veces en toda la Biblia griega, considerando la versión griega del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento griego. Pero antes de eso, aquí tengo la primera frase, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis Jesús Christus. Aquí tenemos frases muy parecidas, casi idénticas. En griego las palabras cambian de forma de acuerdo al caso que tienen. Tienen casos que en castellano no lo tenemos, que no es necesario explicar, pero ustedes van a ver la similitud. Apocalipsis 1:1 comienza con estas palabras, Apocalipsis Jesús Christus, que sería la revelación de Jesucristo, y tenemos, por ejemplo, allí, en 1 Corintios 1:7, donde el apóstol Pablo habla de la segunda venida como la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y en griego es ten apocalipsin tu Kyrio Gemón Jesús Christus. Fíjense que en Apocalipsis Jesús Christus es la frase de Apocalipsis 1:1, solamente que aquí se traduce como la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y se refiere a la segunda venida. Después tenemos en Gálatas 1:12, y vamos a aprovechar a nuestros lectores. A ver, Rodrigo, Gálatas 1:12. ¿Leo textual de tu PPT? No, puede ser en la Biblia tuya, no hay problema. El contexto aquí es que Pablo está diciendo que el evangelio que él predica no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió a través de una revelación. Eso es lo que nos dice. A ver si lo lees. Sí, dice el texto, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Bueno, esta frase, por revelación de Jesucristo, fíjense que es en griego di apocalypseus Jesús Christus, por revelación de Jesucristo, y es las mismas palabras, ¿verdad?, que Apocalipsis 1.1, Apocalipsis Jesús Christus. Entonces vemos que el apóstol Pablo usa esta frase Apocalipsis de Jesucristo para referirse a la segunda venida y también para referirse a la revelación que él recibió de parte de Cristo en cuanto al evangelio que él predica. En otras palabras, Pablo no hizo un estudio bíblico, no recibió un curso de ninguna persona. Obviamente él tenía estudios teológicos anteriores como judío, ¿verdad?, como miembro del Sanedrín, como rabino, fariseo, pero él el evangelio de Cristo lo comprendió porque Cristo mismo se lo reveló. No solamente que se le apareció, sino que él cuenta allí en el capítulo 1 de Gálatas que en varias oportunidades Cristo lo estuvo instruyendo, Cristo le enseñó. Así que tenemos un Apocalipsis de Juan y un Apocalipsis de Pablo, porque Pablo dice que lo que él escribió a las 7 iglesias es un Apocalipsis de Jesucristo, una revelación de Jesucristo. ¿Y por qué digo el mensaje de Pablo a las 7 iglesias? Porque si ustedes cuentan, todas las epístolas de Pablo, en total son 7 iglesias distintas. Primero Roma, la carta a la iglesia de los romanos, después 2 cartas a la iglesia de Corintio, segunda, después una carta a Galacia, otra a Éfeso, otra carta a, ¿cuál me falta? Filipenses, otra a Colosenses y 2 a Tesalonicenses. Son 7 iglesias a las cuales Pablo le escribe la revelación de Jesucristo, lo que él recibe. Y Juan, en la revelación de Jesucristo que él recibe, debe escribirla también a 7 iglesias que están mencionadas en el Apocalipsis. Bueno, y nosotros decimos que la 7ª iglesia, la Odisea, representa el remanente del tiempo del fin. Y también podemos ver que la 7ª iglesia a quien Pablo le escribe, Tesalonicenses, ¿verdad?, es la iglesia del tiempo del fin. La primera carta habla de la segunda venida y la segunda carta de la venida del anticristo, que son los temas que tienen que ver con eventos finales. Bueno, después tenemos otros textos, por ejemplo, Tesalonicense, a ver si lo lee, ¿a quién le toca? ¿A Alfredo? Sí, a mí. Tesalonicenses. ¿Primera Tesalonicenses? Segunda. Biblia nueva, así que tengo la ciencia, aquí estoy. ¿Qué versículos? ¿Qué capítulo? 1:7. 1:7. Dice, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daos reposo, junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles del poder. Ya. Bueno, el mensaje de Pablo a los tesalonicenses es la segunda venida. Son cartas apocalípticas. Entonces aquí habla de que el Señor nos dará reposo cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles. Y se refiere a la segunda venida. Pero aquí dice, cuando dice se manifieste el Señor Jesús, es en griego en te apocalipsis tu Kyriou Jesús. O sea, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo es la manifestación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta en su segunda venida? Acá, como en el primer texto, pero en el segundo texto la revelación de Jesucristo es cuando Jesucristo revela a Pablo a través de visiones el evangelio que él predica. Tenemos Pedro también, aquí 3 textos de Pedro. Primera de Pedro 1:7. Rodrigo. La Escritura dice, Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ya. Aquí también, ¿verdad? Pedro utiliza la frase en Apocalipsis Jesús Christus. Fíjense que es la misma, Apocalipsis Jesús Christus. La utiliza para referirse a la segunda venida. Primera de Pedro 1:13. 1:13. Está. Sí, está. 1:13. Apocalipsis 1:13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ah, es Apocalipsis. Perdón. Apocalipsis. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro. Ah, Primera de Pedro. Estaba bien, entonces estaba bien. Primera de Pedro 1:13. Aquí entonces. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ya. Otra vez habla de la segunda venida y se refiere a la segunda venida cuando Jesucristo sea manifestado. Y fíjese que en griego también es la misma frase que utilizó en el versículo 7 en Apocalipsis Jesús Christus. Y el mismo Primera de Pedro, pero el capítulo 4:13 dice: al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, acá también, ¿verdad? Utiliza la palabra apocalipsis para referirse a la segunda venida. No lo copié porque no dice apocalipsis de Jesucristo o revelación de Jesucristo, pero claramente la revelación de su gloria nos gozaremos, así como en los padecimientos, ¿verdad? Nos asemejamos a la primera venida de Cristo. Por lo tanto, la palabra apocalipsis se utiliza tanto para hablar de la segunda venida como para hablar de la revelación que Cristo entrega a un profeta. La revelación que recibe Pablo de Jesucristo es el Evangelio de Cristo y tiene que ver con aquel misterio que estuvo oculto desde el principio del mundo, según dice Pablo, perdón. Entonces, el Apocalipsis es la revelación del misterio, del plan de salvación. Y eso es importante, no coloqué la palabra misterio, pero vamos a ver que es importante. Bueno, volvamos a la primera diapositiva que la tenemos acá, Apocalipsis 1:1 y 22:6, el principio y el final del libro, donde dijimos que aparte de la revelación de Jesucristo, también se repiten algunas frases. Y vamos a destacar esta, las cosas que deben suceder pronto, que sería ha dei genethai entahei. En particular esta frase, ha dei genethai, aquello que debe suceder, lo que debe suceder. ¿Qué es lo que Cristo viene a revelarle a Juan en este libro? Le revelará lo que debe suceder. ¿Cuándo? Pronto. Apocalipsis se comenzará a cumplir pronto. En realidad, desde los mismos días de Juan en adelante se comienza a cumplir el Apocalipsis. Y esta misma frase dijimos que también la tenemos al final, ¿verdad? Lo que debe suceder pronto, en el capítulo 22:1. Aquí dice que Cristo viene para revelarle a sus siervos lo que debe suceder pronto, y al final también dice que le viene a revelar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Cuando dice a sus siervos, significa los que pertenecen a Cristo. Y los que pertenecen a Cristo son los que hemos nacido de nuevo. Lo deja más claro cuando dice que el libro debe ser enviado a las 7 iglesias. O sea, el Apocalipsis para las iglesias de Cristo no es para los que todavía no se convierten, es para los que ya somos siervos de Él. Vamos a ver entonces de dónde Juan saca estas frases. ¿La saca de qué libro? Daniel. Daniel 2. Daniel 2, 28 y 29. Miren, busquemos en la Biblia Daniel 2 para que ustedes vean allí en qué contexto o en qué parte tenemos Daniel 2.
¿Leo? Sí, pero antes yo quiero que ustedes vean que estos dos versículos, 28 y 29, son los versículos que introducen el sueño profético. Daniel dice estas palabras justo antes de comenzar a relatar al rey lo que soñó. El versículo 27, que no está acá, dice que Daniel reconoce que el sueño del rey ningún sabio terrenal lo puede revelar. Y el versículo 28 y 29 comienza con estas palabras. A ver, ahora sí lo pueden leer, 28 y 29. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder, lo que ha de ser. Gracias. Bueno, entonces fíjense que dice que a pesar de que nadie podía interpretar el sueño del rey, dice, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Eso está aquí en arameo, Daniel 2 está en arameo, aquí es Galé Racine, pero fíjense cómo lo traducen al griego, acá la versión de Teodosión, Apocalypton Mysteria, el apocalipsis del misterio, la revelación del misterio. La Septuaginta lo traduce Anakalupton Mysterian, es un sinónimo de Apocalypton. Ambos vienen de kalupto, que es ocultar, y apo o aná son preposiciones que implican quitar o descubrir aquello que está oculto, el misterio. Y el evangelio que Pablo recibió por revelación, por Apocalipsis, es el evangelio del misterio que estuvo oculto desde el principio del mundo. Así que vemos cómo esta palabra Apocalipsis está vinculando tanto el Apocalipsis como también el evangelio que predica Pablo. Bueno, eso por ahora, sigamos. Después dice, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, y esa es una diferencia que tenemos con el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es lo que el Señor ha hecho saber a los siervos de nuestro Dios. O sea, el Apocalipsis es la revelación, el apocalipto, para los siervos de Dios. En cambio, el sueño del capítulo 2 fue dado originalmente al rey Nabucodonosor. Les voy a decir un solo detalle sobre las dos versiones griegas que tenemos del Antiguo Testamento. La Septuaginta, como ustedes saben, es la primera traducción al griego, la más antigua, que fue hecha unos 3 siglos antes de Cristo. Y la versión de Teodosión es una versión que viene de 2 siglos después de Cristo. Pero resulta que la Septuaginta, en el libro de Daniel, en algunas partes muy distinto. Entonces, como es tan distinto, los cristianos usaron la de Teodosión para Daniel. Entonces, por ejemplo, cuando uno compra una Biblia griega, toda la Biblia viene la Septuaginta, el Antiguo Testamento, pero en el libro de Daniel viene la de Teodosión sola, o bien vienen ambas, pero siempre Teodosión tiene que estar. Ustedes dirán, pero Teodosión, si viene 2 siglos después de Cristo, no tiene mucho valor. Pero la verdad es que no se sabe bien si esta Biblia realmente Teodosión la tradujo 2 siglos después de Cristo, o él actualizó una versión anterior. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los autores del Nuevo Testamento citan tanto la Septuaginta como Teodosión. Y los autores del Nuevo Testamento escribieron en el siglo I, y Teodosión existió en el siglo II. Y si están citando Teodosión, significa que esta versión en realidad es más antigua, anterior al siglo I, es antes de Cristo también.
Por lo tanto, se piensa que existieron dos versiones griegas antes de Cristo, la Septuaginta y la que nosotros llamamos la de Teodosión. Ahora, los autores del Nuevo Testamento, cuando citan Daniel, generalmente están citando lo de la de Teodosión, no de la Septuaginta. Por eso lo puse en primer lugar. Pero a pesar de eso, ustedes ven que hay palabras muy similares y no hay mucha diferencia, por lo menos en estos versículos. Bueno, después tenemos que él ha hecho conocer al rey lo que ha de acontecer en los últimos días. Y esta frase, lo que ha de acontecer, que la tenemos aquí en el idioma griego, lo que ha de acontecer en los últimos días, en griego, Teodosio lo traduce ha, dei, genestai, que son las mismas palabras que nosotros teníamos allí, ha, dei y genestai. A ver si podemos retroceder en Apocalipsis 1.1, fíjense, aquí, ha, dei, genestai. Y la tenemos en Apocalipsis 22.6, también, ha, dei, genestai, que lo traduce acá en castellano, ¿dónde tenemos castellano? Las cosas que deben suceder. Y aquí lo traduce en el 22.6, las cosas que deben suceder. Y acá lo traduce lo que ha de acontecer. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, esta frase, Hadei Genestai, es la misma que aparece en Apocalipsis 1.1 para dar comienzo al libro, en Apocalipsis 22.6 para dar término al libro, y aparece aquí en Daniel capítulo 2, 28 y 29 para dar comienzo a la revelación que Dios le dio al rey. Solamente que al final no dice lo que debe suceder pronto, sino dice lo que debe suceder en los últimos días. Entonces la revelación que Dios le está dando al rey es lo que debe acontecer en los últimos días. Pero en cambio Juan dice que el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo de lo que ha de acontecer pronto. En otras palabras, significa que los últimos días, desde la perspectiva de Juan, comienzan con la primera venida y se extienden hasta la segunda venida. Y es porque esta palabra aramea, Beaharit, significa último, pero no es puntual, sino que se refiere a un periodo, la última etapa de la historia, la última era, la era mesiánica. Y la era mesiánica comienza con la primera venida de Cristo. Esta frase, ep haton ton hemeron, aparece en el Nuevo Testamento muchas veces y se refiere al tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Esos son los últimos días, que es diferente al tiempo del fin. Entonces, después tenemos el mismo texto. Daniel le dice al rey, estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos, y esto ya está en el 29, por saber lo que ha de suceder en lo porvenir. Y esta frase, lo que ha de suceder, otra vez es la misma. Acá, tanto en arameo como en el idioma griego, fíjense, aunque aquí Teodosión cambia la primera preposición, pero después dei genesai, ti dei genesai, ha dei genesai. La Septuaginta también cambia esta primera, pero en el idioma griego es la misma palabra, perdón, en el idioma arameo. Ahora, en esta frase, no sé si lo coloqué aquí, no, lo coloqué más adelante. Vamos a ver después en Apocalipsis cómo se usa esta frase. Y luego continúa diciendo, y el que revela los misterios, la misma frase de acá, que sería Apocalupton Misteria. Se dan cuenta que esta frase, la revelación del misterio, está al comienzo y al fin de este diálogo, de este pequeño diálogo introductorio a la visión. Y después dice, te ha hecho saber lo que debe acontecer. Y de nuevo, Hadei Genestai. Esta frase se vuelve a repetir. Se dan cuenta, aquí está y allí está modificada. Y aquí en el idioma arameo, lo tenemos acá, sería esto,
lo tenemos de nuevo allí, y ustedes si comparan, esta palabra es idéntica a esta, la segunda es idéntica a esta y la tercera es idéntica a esta, y otra vez repite estas palabras. Fíjense, esta palabra es idéntica a esta segunda es idéntica a esta, y esta tercera palabra es idéntica a esta. O sea, aquello que debe acontecer está 3 veces en estos dos versículos, 28 y 29. Hay un énfasis, ¿verdad? Y acá también yo lo puse en color azul también, en la primera parte, aquello que debe acontecer, y aquí lo acompaña en los posteros días o en los últimos tiempos, aquí aquello que debe acontecer después de estas cosas, y aquí otra vez aquello que debe acontecer. Y aquí está lo mismo en la Septuaginta. Bueno, pero también Daniel tiene esas palabras en el capítulo 2:45. Si los versículos 28 y 29 dan comienzo o son previos, son la introducción a la visión que tuvo el rey, el versículo 45 es la conclusión. A ver si lo lee Rodrigo, me parece que le toca. Sí, 2:45. dice, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces fíjense que al final, una vez que ya le contó el sueño y también le contó lo que significa, concluye diciendo que el reino de la piedra destruirá todo, y termina diciendo el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Esta frase es la misma que apareció allí en los versículos 28 y 29 en el idioma arameo, y cuando vemos las versiones de Teodosión o la Septuaginta, ha dei genestai. Fíjense que la misma frase que la repite en el versículo 45, meta tauta, que significa después de estas cosas. Esta frase completa, ha dei genestai meta tauta, del 45, está idéntica prácticamente acá, ti dei genestai meta tauta, en el versículo 29. Y esta frase es muy importante en Apocalipsis. Y dice que es verdadero el sueño y fiel su interpretación, ¿sí? Aquí en el idioma arameo dice picher. Pecher en el idioma arameo significa interpretación. Y bueno, de ahí viene la palabra de Daniel, el interpretar un sueño. Ahora, cuando nosotros volvemos a Apocalipsis 1, fíjense, Hadei Genestai está ahí, y la tenemos acá también, ¿verdad? En el 45, y la teníamos en el versículo 28 y en el 29, pero en vez de decir aquello que debe acontecer después de esto, o aquello que debe acontecer en los posteriores días, aquí tenemos aquello que debe acontecer pronto. O sea, Apocalipsis es un cumplimiento pronto de aquello que Daniel vio que debía acontecer en los posteriores días. Y también Apocalipsis 22:6, que se repite esta frase, Hadei Genestai en Tahei, que es la misma del 1:1, Apocalipsis 1:1, tenemos que se añaden dos palabras. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y aquí dice que el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Entonces, ¿de dónde saca estas palabras con las que termina Apocalipsis? Las saca de Daniel 2:45, que es las palabras con las que termina la visión o el sueño que tuvo el rey. Y además de repetir estas palabras, también repite esta otra frase, aquello que debe suceder. Aquí le añade pronto, aquello que debe suceder, también están en 2:45. Entonces, estas palabras que están solo al final de Daniel 2:45, están también solo al final del Apocalipsis.
aunque ya aparecieron en otros lugares que lo vamos a mostrar. Pero ustedes pueden ver que esta frase, a ver si la tengo acá, aquí, Hadei Genestai, que significa lo que debe suceder, aparece solo 7 veces en toda la Biblia. Porque yo busqué en la concordancia esta frase y no aparece nunca más en la Biblia griega, en ninguna otra parte de la Biblia. Si son 66 libros, fíjense que solo aparecen 2 libros. Pero no es que aparezca muchas veces en Daniel o muchas veces en Apocalipsis. Aparece en lugares claves. Esta frase aparece para introducir la revelación que Dios le entrega al rey y para concluir esa revelación. Y aparece, aquí lo tenemos en el 28, aparece 3 veces, en 28-29 una vez, 2 veces y 3 veces, luego en el 45 una vez, después aparece en Apocalipsis 1.1 una vez, luego en el capítulo 4.1 la visión del santuario celestial una vez, y al final en Apocalipsis 22.6, después que termina la revelación completa del Apocalipsis, como conclusión, aparece otra vez. Entonces en total son 7 veces las que aparece esta frase en toda la Biblia. 4 en Daniel 2 y 3 en Apocalipsis, dando comienzo y final a todo el libro, así como da comienzo y fin a la visión o sueño del capítulo 2. Entonces hay una dependencia. Si Juan utiliza esta misma frase, o el ángel revelador utiliza esta misma frase en Apocalipsis para dar comienzo al libro, una frase que solamente aparece en Daniel 2, significa que todo el Apocalipsis seguirá el patrón de Daniel 2. Eso es importante. Bueno, y aquí tenemos la frase fieles y verdaderas, que lo teníamos acá, ¿verdad? En el 45, la palabra verdaderas y fieles, en ese orden está acá, que aparece al final de Apocalipsis. Esa frase la tenemos acá en Apocalipsis varias veces. Primero en el 2.45 dice, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y fíjense lo que dice de Jesucristo en Apocalipsis 3.14 cuando se presenta a la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, utilizando esas mismas palabras. El principio de la creación de Dios dice esto. Otra vez en el capítulo 19, cuando habla de la segunda venida, vamos a pedirle aquí a nuestros hermanos lectores, el 19:11. Entonces el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces el jinete del caballo blanco, que es Cristo, ¿verdad?, en una metáfora de rey guerrero, dice que él se llama fiel y verdadero. ¿Qué es fiel y verdadero en Daniel? La revelación que Dios entrega, que concluye con la venida de la piedra, que pone fin a los reinos terrenales, y el Cristo que viene en su segunda venida a pelear la batalla de Armagedón y poner fin a los reinos terrenales. ¿Cómo se llama? Fiel y verdadero. ¿Se dan cuenta? Y Jesús, que se presenta en la iglesia de la Odisea, que significa pueblo del juicio, se presenta como el testigo. En este juicio dice que Él es fiel y verdadero. Lo que Dios revelará en el juicio a través de la persona del Hijo será una revelación impactante y será fiel y verdadera. Y después lo tenemos en el 21:5. A ver si me ayudan, hermano Alfredo. Dice, ¿Podría leer el 5 y el 6 como están juntos? Perdón, no, el 22. 21:5. 21:5. Rodrigo, Alfredo, el 22:6. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces estas frases fieles y verdaderas, y más todavía, estas palabras son fieles y verdaderas, en forma exacta estas palabras son fieles y verdaderas, las tenemos al comienzo de la última visión de Juan, la visión de la Nueva Jerusalén, y al final de esa última visión. O sea, sirven de corchetes, ¿verdad?, para encerrar toda la revelación, la visión final, que habla de la Nueva Jerusalén. Y cuando dice que estas palabras son fieles y verdaderas, se refiere a las palabras que el Señor le ha entregado en forma audible dentro de la revelación del Apocalipsis. Así que fiel y verdadero es un calificativo de la revelación, pero también es un calificativo de la persona de Cristo. Y es porque Cristo es la revelación que Dios está entregando en el Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es más que un personaje en el Apocalipsis, es el contenido. Y por eso es que Apocalipsis dice que Él es el verbo, o es la palabra. Juan también lo dice, ¿verdad?, en su Evangelio, que Él es la palabra hecha carne. Así que Apocalipsis pretende revelarnos a Jesucristo. Bueno, algunas inferencias que podemos sacar. Daniel 12 es la primera revelación del libro de Daniel y representa el bosquejo esencial para el resto del libro. También vemos que es el bosquejo esencial para el Apocalipsis de Juan, así como lo que debe suceder enmarca toda la visión y la interpretación del sueño del capítulo 2 de Daniel. También enmarca todo el Apocalipsis, ya que esta frase aparece al principio y al final. Daniel 12 es la revelación del misterio. ¿Se acuerdan que esta frase Apocalipsis, Mysterium, es la revelación del misterio? El misterio es la manifestación final del reino mesiánico representado por la piedra, allí en el capítulo 2. En el Nuevo Testamento el misterio revelado es Jesucristo, especialmente su segunda venida. Como vimos que la palabra Apocalipsis, Jesús Cristo, se refiere principalmente a la segunda venida. Y esta segunda venida, según Pablo, es una gran revelación, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en la imaginación del hombre. O sea, cuando Cristo venga, la revelación de Cristo en su gloria y lo que Él nos dé será tan impactante que no se podrá comparar con nada de lo que nosotros habremos escuchado o habremos visto. Así que todavía este misterio no está completamente revelado, porque el misterio del Evangelio se revela completamente una vez que Cristo viene en su segunda venida a las nubes del cielo. También podemos ver que la escatología comienza en tiempos de Juan, o sea, los eventos finales comienzan en los tiempos de Juan. Y esto debe ser entendido, que Cristo es el misterio revelado en Daniel y en Juan, debe ser entendido antes de las revelaciones que vendrán en el Apocalipsis. O sea, para entender los caballos del Apocalipsis hay que entenderlo a la luz de Cristo. Para entender las bestias del Apocalipsis hay que entenderlas a la luz de Cristo. Para entender las trompetas del Apocalipsis hay que entenderlas a la luz de Cristo. O sea, estas frases, ¿verdad?, que enmarcan todo el libro y que llevan a Cristo, es la clave para entender todo el Apocalipsis. Él es el prisma o es el lente a través del cual debemos contemplar Apocalipsis. Nunca debe haber otra cosa que se transforme en la pauta interpretativa del Apocalipsis. Bueno, entonces vimos la influencia de Daniel 12 en Apocalipsis, vamos a ver la influencia de Daniel 7 y 10 al 12 en Apocalipsis, lo vamos a hacer más breve. Ya dijimos que en el capítulo 1:7, y quizás lo leemos de nuevo para que lo recordemos, a ver si lo pueden leer, 1:7. ¿Apocalipsis? Sí. He aquí, que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los viajes de la tierra se levantarán por su causa. Sí, amén. Bueno, ahí si ustedes
Estaba Destaca viendo. esta frase, el que viene con las nubes. Esto está tomado de Daniel 7, ¿verdad? Versículo 13. Cuando al final del capítulo 7, después de haber hablado de las bestias, de los cuernos, del juicio, se representa a Jesús o al Hijo del Hombre viniendo en las nubes hacia el anciano de día en el santuario celestial. Entonces, es una alusión directa al capítulo 7, pero vamos a ver en el capítulo 1, ustedes recuerdan que Juan ve al Hijo del Hombre en medio de 7 candeleros. La palabra candelero, luknian, en algunas Biblias lo traduce como candelero, que son individuales, o como candelabro, que son la menorá. Y la palabra griega, luknian, es la misma que se utiliza en la Septuaginta y en la versión de Teodosión, en griego, para traducir la palabra candelabro en el Antiguo Testamento. Así que Cristo está en medio de 7 candelabros. Bueno, y aquí tenemos los versículos 11 al 19. Y la idea de la lectura de estos versículos es destacar algunas cosas. Primero le vamos a pedir a uno de nuestros hermanos que lo lea completo, del 11 al 19, y después vamos a desmenuzar un poquito esto. Vamos. Dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Gracias. Bueno, aquí vemos que el capítulo 1, si ustedes lo recuerdan, además de un prólogo, que son los primeros 8 versículos, los versículos 9 y 10 nos ubican en el lugar y el tiempo en que Juan recibe la revelación. Estaba en Patmos en el día del Señor, pero inmediatamente él describe la visión. Dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. O sea, la revelación del Apocalipsis comienza en forma audible. Él escucha una voz primero. Es una voz potente, ¿verdad? Como una trompeta. Que decía, esta frase está añadida en la Reina Valera, pero en el original no está. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, no está en el original, por eso lo puse entre corchetes. Simplemente escucho una voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esta misma orden que se da al comienzo, se vuelve a dar al final. Escribe pues las cosas que has visto. Se dan cuenta que Apocalipsis usa mucho esta estructura que se llama, ¿cómo se llama? Inclusio, una figura literaria, que es
enmarcar un párrafo, un capítulo o un libro con palabras semejantes al principio y al final. Entonces, esto está encerrando toda la visión del Hijo del Hombre. Escribe en un libro lo que ves. Escribe, pues, las cosas que has visto. Bueno, y envíalo a la 7 iglesias que está en Asia. Menciona los nombres de las 7 iglesias, siempre en el mismo orden. Entonces, hasta aquí, Juan recibió una revelación audible. Todavía no ha visto nada. Pero el versículo 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, o 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y la primera descripción que da del ser que él vio, le llama semejante al Hijo del Hombre. Y esta frase, semejante al Hijo del Hombre, la tenemos en Daniel 7, 13 y 14, que es la conclusión de la visión del capítulo 7. Entonces, fíjense ustedes que no solamente Apocalipsis está diciendo que depende del capítulo 2, sino que nos está diciendo que también depende del capítulo 7. Y este Hijo del Hombre, aunque no he mencionado Hijo de Hombre, ya en el versículo 7 de Apocalipsis 1 es aludido porque dice que he aquí vengo en las nubes del cielo. Y la venida en las nubes del cielo también es lenguaje tomado de Daniel 7. Pero después describe su apariencia, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Eso está tomado de Daniel 10, que es la introducción a la última revelación que abarca los capítulos 10 al 12. Después describe sus cabellos y su cabeza, fíjense, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y allí está, digamos, asemejando al Hijo del Hombre con el anciano de Días de Daniel 7, porque el anciano de Días tenía su cabeza y sus cabellos como blanca lana, como nieve. Comparten características divinas, ambos. Después describe los ojos de este Hijo de Hombre, los pies, semejante a bronce pulido, su voz, como el estruendo de muchas aguas, en su diestra. Primero lo describe a él y después describe los accesorios que ve en él. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Todo esto, ¿verdad?, nos recuerda Daniel 10. Y dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Eso mismo le pasa a Daniel en el capítulo 10 de su libro, cuando recibe la última revelación. Después dice que Cristo puso su diestra, su mano derecha sobre él, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Y la Reina Valera pone un punto seguido, pero la verdad es que lo mejor sería poner el punto acá, porque el que vive es una frase que está unida, vive, en realidad aquí dice, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero estoy vivo por los siglos de los siglos. Entonces está hablando de su presente, de su pasado y de su futuro. Jesús es el que vive, estuvo muerto temporalmente, pero está vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Y esto está aludiendo a Daniel 12, 1 al 3. Miguel, cuando venga, abrirá las tumbas, y muchos santos que habían dormido despertarán para la vida eterna. Entonces Miguel, en Daniel, el capítulo 12, es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y Jesucristo se presenta como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, él tiene la facultad de abrir la tumba a los cristianos que están muriendo como mártires en el siglo I. Y está la orden nuevamente, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Este
pues está como humildemente puesto acá, pero en el idioma griego tiene mucho significado porque es la causa por la cual debe escribir el Apocalipsis. ¿Por qué se debe escribir el Apocalipsis? ¿Por qué Dios está dando este libro a Juan? Esta es la respuesta, pues, que en el idioma griego se debe traducir por esta razón, por esta causa, por este motivo. Por lo tanto, escribe, por lo cual escribe las cosas que has visto. ¿Qué es aquello por lo cual está escribiendo? Obviamente se está refiriendo a lo que acaba de ver, al Hijo del Hombre. O sea, ya que Jesucristo es un ser glorioso y vivo, no es el Cristo que está muerto ni sepultado, sino un Cristo vivo y glorioso. Por eso Juan debe escribir el Apocalipsis. O sea, el Apocalipsis no es para identificar a la bestia, al anticristo. El Apocalipsis no es para asustarnos. El Apocalipsis no es para satisfacer nuestra curiosidad. El Apocalipsis no es para poner fechas para la segunda venida. El Apocalipsis es para revelar a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a leer, después de haber leído esto, Daniel capítulo 10. Busquemos Daniel capítulo 10. Si Daniel 2 es la primera revelación que tenemos en el libro de Daniel, Daniel 10 al 12 es la última revelación que tenemos en el libro de Daniel. ¿10 cuánto, Héctor? Vamos a leer los versículos 6, a ver. Leamos desde el 5. Desde el 5 y 6 nomás. 5 y 6. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino, y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. A ver, leamos un poco más. El 7. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Ya. Entonces allí, si ustedes comparan en forma detenida las características de este varón glorioso que se le aparece a Daniel en su última visión, es el mismo ser con las mismas características que se aparece aquí en Apocalipsis 1. O sea, el personaje que se aparece al final del libro de Daniel es el que se aparece al principio del libro de Juan. Si Daniel termina con un personaje, Apocalipsis parte de él mismo, comienza con él mismo. Este ser glorioso está uniendo Daniel y Apocalipsis. Es la continuidad, Apocalipsis, la continuidad de Apocalipsis, perdón, de Daniel, por el varón glorioso. Él es el nexo. Recordemos que los capítulos 10 al 12 de Apocalipsis es una sola revelación. Ahora, este varón glorioso que se presenta aquí es llamado Miguel. Entonces el varón glorioso es Miguel, y el clímax de la revelación del capítulo 10 al 12 es justamente cuando se levantará Miguel al fin de la historia. Perdón, Héctor, ¿puedo leer el 9? Porque hace alusión a lo que vimos en Apocalipsis, el versículo 10-9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro a tierra. Y el 10 dice, y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Bueno, allí aparece un ángel que lo toca y lo fortalece, pero fíjense el 13,
el versículo 13, a ver si lo lees. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces el ángel que viene para fortalecerlo y para darle la revelación audible, dice que él fue enviado desde el primer día que comenzó a orar, pero no pudo porque se opuso ante él el príncipe de Persia, pero dice, pero he aquí Miguel, el que está frente a Daniel, este ser glorioso se llama Miguel, y dice que es uno de los principales príncipes, pero la traducción más correcta allí sería traducir el primero de los principales príncipes. Entonces, este varón glorioso es llamado Miguel, el primero de los principales príncipes. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, en relación a esta frase, miren, Jesucristo, cuando Juan cae como muerto, dice que él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Por qué Juan, al escuchar estas palabras, que el que se le apareció es el primero y el último, no debe tener ningún temor? ¿Qué cosa? Algo que nos produzca mucho temor, pero que alguien nos diga el nombre o un título de esa persona y que ya el temor se nos vaya. Por ejemplo, a ver, supongamos que me van a asaltar. Hay un par de asaltantes que están frente a mí para asaltarme. Me da temor. Y de pronto una mano me toma por atrás y me doy vuelta y me dice, no temas, soy el campeón mundial de karate. Y soy guardaespaldas ¿de quién? Del presidente de Estados Unidos. Y te voy a defender. Entonces, si aparece alguien muy poderoso, el temor se me va. Juan estaba en Patmos, estaba preso, desterrado por el emperador Domiciano, el hombre más poderoso de la tierra. Él ocupaba el trono de este mundo. Y el imperio romano completo se estaba volcando contra el cristianismo. Parecía que el cristianismo se iba a acabar. Y Juan está en Patmos por este motivo, pero no deja de adorar al Señor en el día sábado. Entonces se le aparece Cristo en gloria y es tan poderoso, su rostro es como el sol, que es como cuando el sumo sacerdote se presentaba ante la Shekinah en el lugar santísimo. Esa misma impresión Juan la tuvo acá, que es la misma impresión que tuvo Daniel cuando vio al varón glorioso, que su rostro era como el sol, allí en el capítulo 10 de Daniel, y cuando Juan cae, dice que este ser glorioso, el Hijo del Hombre, pone su diestra en su hombro y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y fíjense de dónde saca estas palabras Jesús. Esto está en Isaías 44, 6 y 7, que lo pueden leer de aquí o de la Biblia. Isaías 44, 6 y 7. Rodrigo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Que les anuncien lo que viene, lo que está por venir. Fíjense ustedes que ¿quién es el primero y el último en el Antiguo Testamento? Jehová. Jehová, el Rey de Israel, el Redentor del pueblo que sería llevado a cautiverio en Babilonia. Porque Isaías, en los capítulos 40 en adelante, hasta el 55, está anunciando el cautiverio en Babilonia y está anunciando todo lo que el pueblo padecerá. Pero en ese contexto, Jehová se presenta como el Rey de Israel y como el Redentor, y dice que Él es el primero y el último. Por lo tanto, el pueblo de Dios no debe temer el destierro
porque el primero y el último está con ellos y fuera de mí no hay Dios. Entonces ahora Juan también está en un destierro, y en ese destierro Jesús aparece y dice, yo soy el primero y el último. O sea, Jesús le está diciendo, mira, yo no soy un ángel, no soy la primera criatura, no soy casi como Dios, soy Jehová, soy Dios. Entonces fíjense ustedes que Juan, yo creo que a Juan le pasó toda la vida en un segundo y se acordó de los momentos cuando compartió con Cristo, cuando comieron juntos, se acordó de la última cena cuando Juan recostó su cabeza en el costado de Cristo y dijo, pero yo estuve en sus brazos, estuve en su pecho, y él es Jehová, estuve en el seno de Jehová. Y se recordó que después de la muerte de Cristo, Juan se quedó a vivir con la madre de Jesús, y Juan ocupó a lo mejor hasta la ropa que había usado Jesús, se transformó como en el hermano menor de Jesús. Y este mismo Jesús, que era tan familiar para él, en su primera venida, se aparece aquí en toda su gloria, la gloria de Jehová, y dice que Él es Jehová. Y esto es interesante porque dice luego que el primero y el último es el único que puede profetizar el futuro antes de que ocurra. O sea, las profecías apocalípticas son profecías verdaderas porque el único que puede conocer el futuro es Jehová, el primero y el último. Si es el primero y es el último, entonces conoce todo lo que hay entre el principio y el fin de la historia. Por eso él puede proclamar, anunciar cosas futuras antes de que ocurran. Este mismo capítulo 44 después tiene una podríamos decir, una burla hacia los dioses paganos, que en realidad no existen y no pueden tampoco anunciar el futuro, ni siquiera tienen boca pero no hablan, dice, y tienen oído pero no oyen. En cambio, en los versículos 24 al 28, Dios anuncia que a pesar de que les viene hablando de un cautiverio en Babilonia, les anuncia que levantará a Ciro el libertador, solo que faltan unos 150 años para que Ciro nazca, pero Dios lo está anunciando de antes tiempo. Y Ciro el libertador en Daniel es un tipo de Miguel, el príncipe que libertará a tu pueblo en el cautiverio que vive en Babilonia. Entonces fíjense todos los vínculos con estas frases que utiliza Apocalipsis capítulo 1, está uniendo las profecías de Isaías, las profecías de Daniel, y está uniéndolo con el éxodo de Babilonia y el éxodo de Egipto. Bueno, el varón glorioso de Apocalipsis 1, entonces es nada menos que Miguel, el gran libertador del pueblo de Dios. Y si este varón es el primero y el último, es Jehová mismo, conoce el futuro, puede revelarlo. Daniel tuvo que esperar a su última revelación para contemplar la gloria del Mesías. Juan comienza su revelación con la gloria del Mesías. Y esto lo voy a ahondar un poquito más. Fíjense ustedes que la primera revelación que aparece en Daniel, en el capítulo 2, en realidad fue una revelación, un sueño que tuvo el rey, y ni siquiera lo recordaba bien. Daniel solo ocupa el papel de intérprete, pero no fue una revelación que Dios le entregó a él. Después tenemos que en el capítulo 7, la revelación que él tiene es un sueño, no es algo vívido, sino que él está soñando, dice, mientras estaba en mi lecho, y el ángel que le interpreta no es un ángel especial, sino que dice que entre los millares y millares que estaban delante de Dios, él se acercó a uno de tantos, y le pregunta, y él hace de ángel intérprete. En cambio, en el capítulo 8, dice que fue una visión despierto, fue una visión vívida, y el Señor lo transporta a otro lugar geográfico para mostrarle esta visión. Y el ángel que viene
para explicarle la visión es nada menos que Gabriel, el único ángel en la Biblia que es mencionado con nombre, y Gabriel es el ángel más grande del cielo, el que ocupó el lugar de Lucifer. Entonces en el capítulo 2, la visión, el sueño, ni siquiera le fue dado a él, sino que lo recibió el rey. En el capítulo 7, él lo recibe, pero es un sueño nocturno, y el intérprete es un ángel más. En el capítulo 8, la visión es una visión real, verdadera, y el ángel intérprete es el más grande de los cielos. Pero la última revelación del capítulo 10 al 12 es una revelación en la cual Cristo mismo, Miguel, el Mesías, se aparece en toda su gloria para darle a conocer lo que va a venir. Vemos cómo va en aumento, ¿verdad? Desde un papel periférico de Daniel en la revelación apocalíptica hasta el momento clave en su vida, cuando se le aparece Cristo mismo en gloria. En cambio, Juan comienza en el capítulo 1 mismo, lo primero que ve en visión es a Cristo en gloria. Por lo tanto, ¿cierto? Todo el resto del Apocalipsis debe ser teniendo en la retina a Cristo en gloria. A ver, el varón de los capítulos 10 al 12, este varón glorioso, es el príncipe del ejército de Jehová de Josué. Fíjense que en Josué se aparece cuando Josué ha salido de Egipto y está por conquistar Canaán, se le aparece un príncipe celestial que dice que él es el príncipe del ejército de Jehová. Y este príncipe es glorioso como este varón de los capítulos 10 al 12 de Daniel. Este ser que se aparece a Daniel, según Daniel 10:4, se le aparece después de la fiesta de la Pascua. Y el varón que se le aparece como príncipe del ejército de Jehová, Josué, se le aparece después de haber celebrado la fiesta de la Pascua. Daniel ve a este varón después de que la primera oleada de judíos había salido de Babilonia. Recuerden que Ciro dio el decreto en el año primero para que salieran, y esta última revelación la recibe en el año tercero. El pueblo ya había salido de Babilonia, pero todavía no reconstruía el templo. Y Josué ve a este varón glorioso después que ya habían salido de Egipto, pero todavía no conquistaban Canaán. Bueno, eso lo mencioné aquí. Los dos en tiempos estresantes, Josué frente al inminente conflicto contra los cananeos y Daniel frente al inminente conflicto contra el príncipe de Persia. Los dos introducen la visión con las mismas palabras hebreas. En castellano, alcé mis ojos y miré y vi a un varón. Esto está en Daniel 10:5 y en Josué 5:13. El varón visto por José se identifica como el príncipe del ejército, que en hebreo es Sar-Sabá, y esa frase, para referirse a un ser celestial, aparece solo 2 veces en la Biblia, en Josué 5 y en Daniel 8:11. O sea, aquí vemos cómo este varón glorioso, que Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis le llama el Hijo del Hombre, del capítulo 7, también es el príncipe del ejército del capítulo 8. ¿Se dan cuenta que el capítulo 2, 7, 8 y 11 de Daniel, el personaje con el que termina cada secuencia, están todos representan a la misma persona, a Cristo? La palabra príncipe, Sar, es la misma del capítulo 8 y de los capítulos 10 al 12. Bueno, vamos a avanzar. Y bueno, acá tenemos la identificación de este príncipe del capítulo 8 con el capítulo 12 con Miguel. Lo que se dice del príncipe del ejército del capítulo 8 se dice de Miguel en los capítulos 10 al 12. Bueno, podemos decir entonces, y volvamos quizá acá a Apocalipsis 1, del 11, del 10 al 19, podemos decir que el Hijo del Hombre de Daniel 7, el varón glorioso,
o Miguel de los capítulos 10 al 12, el príncipe del ejército del capítulo 8 y la piedra que está al final del sueño del capítulo 2, todos, ¿verdad?, que ocupan un papel climático en cada revelación, están presentes en la visión del Hijo del Hombre acá en el capítulo 1 de Apocalipsis. Bueno, y les muestro esta curiosidad. El papiro más antiguo que existe, hay miles de fragmentos, pero el más antiguo que existe del Apocalipsis es el papiro 98. ¿Y saben qué contiene? La visión del Hijo del Hombre, desde Apocalipsis 1:13 al 2:1. Justamente la visión del Hijo del Hombre. Y es del mismo tiempo de Juan, posiblemente sea una copia del Apocalipsis de Juan directa. Es lo más antiguo que existe del Apocalipsis. Bueno, ahora entonces vamos a resumir la influencia de Daniel 2, 7, 10 al 12 en la estructura del Apocalipsis. Miren, ¿se acuerdan ustedes que nosotros dijimos cuando estudiamos Daniel, que Daniel tiene un centro neurálgico? El capítulo 2 termina con el reino de la piedra, el capítulo 7 termina con el reino del Hijo del Hombre, y la segunda mitad en hebreo termina con el reino de Miguel. Y estas tres pilares, que son la base de la estructura de Daniel, están presentes en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 alude a Daniel 2, y el reino de la piedra sí. Alude al Hijo del Hombre y el reino, su reino del capítulo 7 también. Alude a Miguel y su reino, que está en los capítulos 11 y 12 de Daniel, también. Entonces vemos que los tres pilares de la estructura de Daniel se unen en el capítulo introductorio del Apocalipsis. Y Apocalipsis tiene una estructura en 7 partes. Estamos aquí comenzando, pero el centro de todo el Apocalipsis son los capítulos 12 al 14. 12 al 14. Y los capítulos 12 al 14 son centro del Apocalipsis, como el capítulo 7 es el centro del libro de Daniel. Y el capítulo 7 y los capítulos 12 al 14, ambos comienzan con reinos representados por bestias, destacan al anticristo contra Dios y su pueblo, hablan de un juicio preadvenimiento y concluyen con el reino del Hijo del Hombre, el capítulo 7 y el capítulo 14. El Hijo del Hombre aparece solo una vez en Daniel y en todo el Antiguo Testamento para referirse a un ser celestial. El Hijo del Hombre en Apocalipsis aparece solo 2 veces, en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 14, que es el centro del libro del Apocalipsis. Así que el Hijo del Hombre de Daniel 7 pasa a ser clave para entender todo el Apocalipsis. Y estos capítulos 12 al 14, fíjense que el capítulo 12 tiene una estructura quiástica, donde primero ve a la mujer y el dragón quiere destruir al hijo varón. Este conflicto cósmico, ¿verdad?, es contra el hijo varón. Después menciona el conflicto del dragón contra la mujer por 1260 días. Luego el conflicto del dragón contra Miguel. ¿Y quién ganó? Miguel le ganó al dragón y a todos sus ángeles. Y hay una alabanza celestial en honor a Miguel. Y después vuelve a hablar del conflicto del dragón contra la mujer por tiempo, medio tiempo, que es paralelo con esto, y finalmente termina hablando de la mujer, el dragón, y el conflicto final contra el resto de su descendencia. El primer descendiente fue el hijo varón. Por lo tanto, hay un quiasmo, y el centro de todo, el capítulo 12, es la victoria de Miguel. ¿Y cómo termina Daniel? Con la victoria de Miguel. Y después tenemos que el capítulo 14 tiene el mensaje de los 3 ángeles, después el Hijo del Hombre que viene en las nubes,
y después los 3 ángeles que ejecutan los juicios. O sea, aquí también tenemos al Hijo del Hombre como centro. Los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis, que son el centro del libro, comienzan con Miguel y terminan con el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Miguel y el Hijo del Hombre son el mismo personaje. Esa es la última diapositiva. Para que ustedes vean entonces, y volviendo quizá acá, a esta diapositiva, todo el Apocalipsis fue dado, ¿verdad? Que es una sola revelación después de ver a Cristo, pero le llama Hijo de Hombre, que nos recuerda a Daniel 7. Las palabras claves de allí del capítulo 1 nos recuerdan Daniel 2, la descripción del Hijo del Hombre nos recuerda Daniel 10 al 12, por lo tanto Jesucristo une todos los pilares que están acá, Daniel 2, 7 y 11 al 12, pero al mismo tiempo, este Hijo de Hombre glorioso dice: yo soy el que estoy vivo, pero estuve muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. O sea, sin duda, este ser glorioso, el Hijo del Hombre, es el Cristo resucitado. Y no aparece en el resto del Apocalipsis, excepto una sola vez, acá, en el clímax mismo del centro del Apocalipsis, viniendo en las nubes otra vez, pero hacia la tierra, con poder y gran gloria. Eso es entonces el centro del Apocalipsis, el personaje principal del Apocalipsis. Bueno, este tema fue con mucha información tal vez, pero ya lo otro va a ser un poco más fácil. Vamos a tratar de hacerlo más fácil. Gloria. ¿Ahora entendieron todo? No sé. Vamos a dejar unos minutos para interactuar. Gloria al Señor. Asombroso. Estoy sin palabras. Así es, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. El pastor Héctor, o sea, hermano Héctor, fue extraordinario el día de hoy, porque, bueno, todos quedamos muy asombrados. Pero yo le quería hacer una petición, si usted pudiera compartir los temas que usted esté con otro hermano, porque, bueno, yo personalmente yo lo sigo como discípulo, porque yo sé que usted es un discípulo de Dios. Y me estoy preparando, he estado predicando y es muy bueno, entonces, o sea, me gustaría mucho si pudiera compartir siempre las predicaciones suyas de otros temas para ir preparándonos y repasando. Es una petición. ¿Estos temas u otros temas que yo predico No, los sábados? en general, todos los que prediquen. Bueno, el hermano Sí, que Jorge Araya, él me hizo un canal en YouTube y está pesquisando todo lo que yo he predicado y lo está poniendo allí. Así que amén. Ustedes pueden tener allí el material. El Muchas tema gracias. que prediqué el sábado, por ejemplo, no lo grabaron. La iglesia donde prediqué no acostumbra a grabar, pero el hermano Jorge, que estaba presente, lo grabó él y lo subió también ahí a YouTube. Así que está rescatando todo. Hermano, No buenas sé si noches. alguien, ¿sí? Yo quería hacer una pregunta. Uh-huh. Mire, la verdad es que la consulta es la siguiente. Nosotros somos un grupito nuevo que estamos como enseñando Apocalipsis y Daniel con la Biblia fácil, en verdad, porque no tenemos tanto conocimiento, pero igual hay personas que quieren estudiar, ¿ya? Uh-huh. Y la Biblia fácil igual es como un material que es como un poco más pedagógico, que nos ayuda también. Entonces se generaron algunas preguntas y respecto a Jesús, cuando nosotros decíamos que Jesús aparece, ¿cierto? En Daniel, se le aparece a Daniel y ahora vemos que él aparece también en Apocalipsis. Hay 2 versículos, nosotros sabemos que la Biblia no miente, pero hay 2 versículos que es en 1 de Timoteo 6:16,
¿ya? Ujú. Donde habla que Es Dios, nadie ha visto a Dios. claro. Y claro, y después nuevamente si no me equivoco, en Primera de Juan 4:12, dice que nadie la ha visto jamás. Entonces, Juan en 1, esos 19. versículos, Juan 1:18, perdón. claro, y Primera de Juan 4:12, que dice, a Dios nadie la ha visto jamás, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. Entonces, en esos dos versículos no pudimos, o sea, yo por lo menos no pude explicar, porque claro, el espíritu de profecía, nosotros como adventistas, como que por inercia asumimos que el Dios de Daniel o el Dios de Josué es Jesús, ¿cierto? Ujú. Siempre es Jesús el que se ha revelado, Dios, porque cuando usted habla en el pueblo de Israel, Dios también se manifestó, también Ujú. estaba cuando estaba en el santuario, ¿era Dios mismo? Era Jesús, el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús, siempre, siempre es Jesús, porque Jesús es el mediador entre Dios y las criaturas desde que Dios decidió crear. Entonces, Jesucristo se aparece a los profetas, se manifiesta a los ángeles para que ellos conozcan a Dios. Y Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, en Juan capítulo 14, le dice a los discípulos: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Jesús es, digamos, la carta de presentación de Dios. Y el Jehová que vieron los profetas en el Antiguo Testamento en su gloria era Jesús, pero no manifiesta toda la plenitud de la divinidad. Porque la verdad es que Jesús aparece de distintas formas. A Abraham, por ejemplo, se le aparece como un forastero, y a Abraham le sirve pancito amasado, ¿se acuerdan? Y come Sí, con él. claro, de eso nos acordamos también. Claro, entonces Jesucristo se está apareciendo en muchas formas en toda la Biblia. Gedeón Sin también. embargo, como es Él, eh, no lo sabemos, porque piensen ustedes que antes de que Dios creara el universo y antes de que creara a los ángeles y a nosotros, solo existía Dios, el Dios Trino. Entonces la esencia de Él, cómo es Él en realidad, es un misterio. Y una vez que Dios decidió crear, creó un santuario donde Él vive con los millones de ángeles, y en ese santuario Él se manifiesta de una forma a través del Hijo, pero es una forma que los seres creados pueden entender o pueden asimilar. Y así también, ¿verdad? Jesucristo se presentó a nosotros en una forma que nosotros podemos asimilar y entender. Se hizo carne, habitó entre nosotros, y a pesar de habitar como un humano, Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, era un humano especial, un humano glorioso, pero era un humano como nosotros, muy parecido a nosotros. Así que Dios se manifiesta, pero Dios es mucho más de lo que nosotros podemos percibir y más de lo que los profetas pudieron ver. Porque en realidad, si algún profeta pudiera haber visto a Dios en su esencia, como le dijo a Moisés, ningún hombre puede verme y vivir. Pero esto que no es posible, ¿verdad? Será posible cuando se restauren todas las cosas, porque dice Apocalipsis capítulo 22, perdón, dice que los redimidos verán su rostro. Así Amén. que podremos ver el rostro de Dios. Amén. Ok, entonces estos versículos se refieren a Dios Padre. ¿Cuáles? Los que le dije que eran de Primera de Timoteo y de San Juan, donde dice que nadie ha visto a Dios, se refiere a Dios Padre. Claro, en esos textos sí, porque Jesús dice que a Dios nadie le ha visto jamás, y es el unigénito Hijo el que le ha dado a conocer. O sea, Jesucristo es el revelador de la divinidad en general, del Padre y del Espíritu Santo. Y ustedes pueden ver que aquí en Apocalipsis, aunque se habla del Padre y del Espíritu Santo, el personaje principal es Jesús. Ustedes ven cómo en la revelación de Jesucristo se aparece Él en gloria como el Hijo del Hombre,
Y si ustedes leen los 21 versículos de Apocalipsis capítulo 1, se van a dar cuenta que en casi todos los versículos aparece Cristo en alguna forma, como el primero y el último, como el Hijo del Hombre, como el soberano de los reyes de la tierra, como el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y un sinfín de títulos y frases que se refieren a Él. ¿Mm? Hermano Silvano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ajá, sí. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, el Apocalipsis, yo tenía entendido que es también como el libro que revela el libro de Daniel, porque Daniel, o sea, el libro de Apocalipsis se abrió, o sea, y nació abierto, es decir, ¿cierto? Inmediatamente se podía comenzar a entender. Sí. Pero el libro de Daniel estaba cerrado y se abrió en 1844, ¿cierto? Aproximadamente ahí en el tiempo del fin. Y ahora podemos entender, y es como el libro de Daniel, o sea, el libro de Apocalipsis que me da las claves para entender Daniel. Mutuamente. Se arrojan luz uno sobre el otro en forma mutua. Daniel nos da clave, nos da la pauta para entender Apocalipsis, y Apocalipsis nos da la clave para entender Daniel. Daniel solo no sería plenamente comprendido sin Apocalipsis, y Apocalipsis solo no podría ser completamente comprendido sin Daniel. Entonces están unidos, nos ayudan. Obviamente cuando nosotros como cristianos hemos leído toda la Biblia y tenemos como el trasfondo en la mente, si tomamos Daniel solo y lo leemos, lo vamos a entender. O si tomamos Apocalipsis solo, también lo podemos entender. Y hay seminarios de Apocalipsis solo o seminarios de Daniel solo. Comentarios de Daniel solo y comentarios de Apocalipsis solo. Pero cuando nosotros sumamos la información de el del y del Espíritu Santo. En realidad el orden lo pone de parte del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Y el Hijo dice, he aquí, Él viene en las nubes, con poder, perdón, no dice, he aquí, Él viene en las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. O sea, Jesucristo, el que está mandando saludos, menciona al Padre y al Espíritu Santo, pero de Jesucristo, además de mencionarlo, está diciendo que Él es el mismo que vendrá en las nubes. Y esto nos está llevando al final de la historia, al clímax del Apocalipsis, que es la segunda venida. Cuando presenta a Jesucristo, lo presenta en todo su ámbito. Si ustedes se dan cuenta allí, en el capítulo 1 de Apocalipsis, que está dentro del saludo, acá, versículo 5, dice que el saludo es del Padre, el saludo es del Espíritu Santo, y después dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria, imperio, etc. Y he aquí que viene con las nubes. O sea, además de todos los antecedentes que presenta de Él, dice que Él es el que viene con las nubes y que todo ojo lo verá. Y se está refiriendo justamente a la segunda venida. Héctor, cuando te escuché, cuando estudiamos el libro de Daniel, especialmente tú contabas la mitad hebrea del libro, pusiste un fuerte énfasis en el capítulo 11-22,
¿cierto? Resaltando la persona de Jesucristo, Sí. el príncipe del pacto, Ujú. crucificado, la muerte de Cristo. Y ahora al escucharte comentar el capítulo 1 del libro Apocalipsis, son muy fuertes las referencias que tú haces al capítulo 2, al capítulo 7, capítulo 8 y al capítulo 11 del libro de Daniel. Es evidente que en ti hay una perspectiva hermenéutica cristológica, cristocéntrica. Y uno queda como laico, está muy agradecido de nutrirse de esa perspectiva cristológica. Y ahí, dada esa constatación, ¿cierto? Porque es una comprobación, es una constatación, ¿cómo evaluarías tú? Dos preguntas ahí. Una, ¿cómo evaluarías tú estas otras presentaciones de Daniel y de Apocalipsis que podemos ver en otras obras adventistas eruditas, en donde ese énfasis no está presente? Y la segunda pregunta, ¿por qué en ti esta perspectiva hermenéutica, cristológica, cristocéntrica, está tan marcada? Bueno, antes de responder esa pregunta, les voy a responder una pregunta que tal vez no me la van a hacer, pero después que termine todo el programa ustedes se la van a preguntar. Y yo pensé que Mario iba para allá, porque en Daniel pusimos énfasis en la muerte del Mesías, de Daniel 11:22, las 70 semanas, que el Mesías morirá, pero en cambio Apocalipsis el énfasis lo estamos poniendo en la segunda venida. Y es que Daniel está anunciando las dos venidas, pero Apocalipsis tiene solo una venida para anunciar, la segunda. Cruz está presente porque fíjense que dice al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, se está aludiendo a su muerte en la cruz, pero lo menciona en tiempo pasado, y el tiempo pasado es un pasado puntual, acabado, o sea, Cristo ya hizo aquello. También acá dice yo soy que estoy vivo en presencia de Mario. Yo puedo decir lo mismo que dijo, no sé si fue Einstein u otra persona, que estoy parado en los hombros de muchos gigantes. O sea, quizá puedo ver más allá, pero no porque sea más alto, sino porque estoy sobre los hombros de gigantes. Y muchos eruditos católicos, evangélicos, adventistas dentro de ellos, han ido descubriendo paulatinamente muchas cosas y yo me he aprovechado de lo que ellos ya descubrieron. Pero aparte de eso, digamos, aparte de eso puedo añadir algo más, que yo cuando llegué a la iglesia adventista, la verdad es que no quería estudiar la Biblia, y yo quería conocer a Dios. O sea, lo mío fue más que nada una experiencia, quería conocer a Dios. Y cuando me di cuenta que la Biblia era el medio para conocer a Dios, entonces me puse a estudiar la Biblia, pero siempre con el propósito de conocerlo a Él. Y yo creo que eso es una clave para poder entender bien, porque Jesucristo no solamente es un contenido de este libro, sino que Jesucristo es la clave para entender. Y cuando uno busca a Cristo en un libro de la Biblia, entonces encuentra que hay mucha luz y parece que todo lo demás se hace claro. Parece que todo lo demás entra en armonía, se ordena. Y, y como les digo, hay muchos teólogos que han descubierto distintos aspectos y yo he podido leer de ellos, aprender de ellos y he tomado esos elementos. Pero aparte, digamos, mi estudio personal está enfocado a eso y he podido hacer algunos aportes a lo que ya está escrito, a lo que ya está publicado. Y el doctor Sergio Olivares, que fue mi profesor, él siempre nos puso este énfasis cuando nos enseñaba Daniel Apocalipsis, que el centro es Cristo. Por ejemplo, la primera clase de Daniel, antes de eso nos hizo aprendernos de memoria prácticamente el libro de Daniel y nos tomó un examen solo del contenido,
donde nos preguntó distintos detalles cada versículo, y nosotros nos leímos el libro de Daniel un montón de veces. Entonces nos dijo, bueno, vamos a hacer preguntas ahora, la primera clase. ¿De qué habla Daniel 1? Dijimos de los jóvenes en la corte de Babilonia y la prueba de la comida. ¿De qué habla Daniel 2? De la estatua. ¿De qué habla Daniel 3? Del decreto de muerte, de los 3 jóvenes hebreos y del horno de fuego. Y nos preguntó capítulo por capítulo. Después que terminamos, y nosotros estábamos orgullosos porque sabíamos cada capítulo de qué hablaba, dijo, ¿y dónde está Cristo? Si el capítulo 1 habla de los 3 jóvenes que no comieron la comida del rey, el 2 está hablando de la estatua y del sueño del rey Nabucodonosor, el 3 está hablando del horno de fuego y de los jóvenes. En ninguna parte, en ningún capítulo me han mencionado a Cristo. Y es así, ¿verdad? Que a veces nosotros vemos el bosque, pero no vemos... Espectacular. No vemos claro. La pregunta fue muy interesante, fue la primera clase y ya nos dio una gran lección. Amén de nuevo. Gloria a Dios. Anonadados. Amén, Señor. Amén. Es lo que nos sucede cuando estudiamos Daniel, justamente, u otros libros, a veces no vemos a Jesús. Claro. Hermano Héctor, pero, ¿qué opina usted? ¿Estaría mal si nosotros no decidiéramos, cada uno en forma personal, dijera, voy a hablar de Cristo? O sea, me voy a enfocar en hablar de los milagros, hablar del ministerio de Cristo, y no de profecía. Y sabemos que las profecías nos anuncian la segunda venida, y es como el tema que todo cristiano debe compartir. Pero el amor de Cristo es lo que uno puede decidir también hablar, enfocarse en eso. ¿Qué opina usted? Perdón, estaba leyendo unas preguntas que vienen acá. Usted me dice que si Cristo es el centro, el amor de Cristo. Sí, yo le digo que si en forma personal uno decidiera solo hablar de Cristo, del ministerio de Cristo cuando Cristo estuvo en la tierra, los milagros, cómo tenía el toque con las personas, cómo encantaba a las personas, etcétera, pero no hablara del Apocalipsis, no hablara de las profecías. ¿Eso estaría mal? ¿O sugiere que cuando uno debería prepararse? Claro, sería un mensaje incompleto. No es que estuviera mal, sino un mensaje incompleto. Porque la Biblia termina con Apocalipsis. No podemos dejar de lado la conclusión. Es como comerse la torta y no comerse la guinda. La verdad es que después de comernos la torta, todos anhelamos llegar a la guinda de la torta. Y justamente Dios puso una guinda al final de la torta. Es el Apocalipsis. Bueno, aquí hay una pregunta de una hermana que me dice que si ellas, las damas que están presentes, pueden compartir esos mensajes en sus iglesias, si 1 Timoteo dice que la mujer debe callar en la congregación. Yo he explicado este tema de forma detenida, detalle por detalle, en alguna ocasión. Me parece que nunca me han grabado, pero bueno, el próximo sábado predico en la iglesia del hermano Isaac. Vamos a predicar de este tema. Ahí lo pueden grabar y la hermana va a tener la respuesta, porque es muy amplio. Invítenos, por favor. El hermano Isaac es el dueño de casa, así que si él lo invita... Invítanos a Isaac. Invítanos a Isaac. Si lo graban... Invítenos Isaac, por favor. A YouTube. Bueno, yo quiero darle las gracias, buenas noches a todos, a la hermana y a los hermanos. Nosotros tenemos Zoom propio, así que tienen que decirme dónde mando el Zoom, pero al pastor le toca el sábado 17 de octubre. Ah, es el 17. El 17. Entonces, cuando le toque predicar el sábado 17, yo, ¿dónde mando el Zoom? ¿Dónde mando a nuestro WhatsApp, hermanito de Apocalipsis? Envíemelo a mi hermano, a la hermana Carolina, envíeselo y yo lo envío al WhatsApp. Bueno, entonces, como me toca el 17, capaz que predique antes para que quede claro y lo graben, como no se ha grabado. Y ahí le vamos a dar la respuesta a la hermana. Pero le anticipo que sí, el Evangelio debemos predicarlo todos.
no solamente varones, sino Amén. damas, niños, ancianos. Amén. Y en realidad estos seminarios son para capacitarlos a ustedes, para que ustedes prediquen. Sí, amén. Entonces la idea es que esto no quede acá. Pastor, Y cada uno de me ustedes, pueden enviar a mí le va a dar un también enfoque particular aquel y lo va a librazo, enriquecer con su por propia favor. experiencia y con su propia búsqueda. Eso conversábamos con el hermano Miguel, que él ya está dando un seminario de esto. El hermano Cristian también me dice que está dando un seminario de lo que está aprendiendo y le dan su enfoque, que tiene otra riqueza. ¿Mm? Así que ese es el propósito. Y se imaginan que cada uno de nosotros enseñáramos esto a otras personas, Cristo vendría muy pronto. Sí, pastor. Bueno, habla Maricel. En realidad yo envié esa pregunta y por lo mismo, porque había un varón, estaba malentendiendo un texto, entonces yo se lo expliqué y en vez de decirme, sí, gracias, me dijo que en realidad las mujeres no tenían que enseñarle a los hombres, entonces por eso yo le preguntaba. Claro. Así que vamos a estar esperando esa prédica. Ya, ahí lo vamos a explicar con más detalle. Quiero hacerle una pequeña pregunta. Sí. Héctor, en el Antiguo Testamento, en Daniel, a Jesús le llaman Miguel, al ángel Miguel, y después en el Nuevo Testamento es Jesús. ¿Cambia de nombre? O sea, ¿es el nombre que tenía antes de ser Jesús y después cambia por Jesús? Así va a ser, ese es como el cambio de nombre que también vamos a tener nosotros, como un paralelismo al cambio de nombre que vamos a tener nosotros, que después Jesús nos va a dar. La verdad es que no es que sea el nombre, sino que es un título que se da a Jesús en ambos testamentos, porque si usted ve en Apocalipsis 12 otra vez, se le llama Miguel. En Judas 9 también se le llama Miguel, pero también en el Antiguo Testamento se le llama Emanuel, en Isaías. Entonces son distintos títulos, porque en los idiomas bíblicos lo más importante de un nombre es el significado que tiene. Y en este caso Miguel significa el que es como Dios. ¿Y por qué utiliza este título Jesús? Si usted se da cuenta, las veces que lo utiliza en Daniel, en Judas y en Apocalipsis, es cuando lucha contra el diablo, contra el ángel caído. Porque Miguel significa el que es como Dios, y él quería ser como Dios, según Isaías 14. Y en Génesis 3, cuando engaña a Adán y Eva, él le dice a Eva, come de este fruto y seréis como Dios. Entonces cuando Jesucristo se presenta para enfrentar al engañador, se hace llamar, yo soy como Dios. Eso es lo que significa Miguel. Perdón, Héctor, también en Apocalipsis 13:4 hay una cierta alusión, porque dice, y la adoraron, dice acá, pero la adorarán, ¿cierto? Y la adorarán al dragón y a la bestia, y adorarán al dragón que se haya diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Claro, esa Miguel. alabanza blasfema, ¿cierto? Claro, es justamente antagónica a lo que significa Miguel, que es el único que es como Dios. Cuando dice, ¿quién como la bestia? Y en el templo de Marduk, el dios principal de Babilonia, que se llamaba el Esagila, que estaba en el centro de la ciudad de Babilonia, la calle que conducía a ese templo se llamaba en el idioma acádico, se llama ¿Quién como Marduk? La calle ¿Quién como Marduk? Entonces fíjense ustedes cómo todo esto está relacionado y en que en Babilonia a Daniel se le reveló un ser celestial que vence al enemigo y se llama ¿Quién como Dios? Tiene todo un significado para él. Pastor. Amén. Pero también tenemos que recordar que cuando el Señor Jesucristo ponga su reino sobre este planeta manipulado por el diablo, vamos a tener nosotros también un nombre nuevo, pero cuando Apocalipsis describe la venida del Señor, dice que viene en su mulo escrito el verbo de Dios, y él tiene un nombre nuevo después, como que va a ser ungido él con un nombre nuevo también, que no lo conocemos nosotros hasta este momento.
Quería Claro, dar él dice que él tendrá un nuevo nombre que ninguno conoce, pero independiente del nombre, ¿verdad? Como les digo, lo importante es el significado. Jesús se llama Jesús cuando nació porque Jesús significa Jehová salva. Y él era Jehová que venía a salvar. Y por eso se llama así. Pero lo importante es el significado. No es importante, digamos, si el nombre suena bonito o no, si el nombre me gusta o no, sino el significado del nombre. Héctor, a propósito de los significados de los nombres, yo tengo una duda hace un tiempo atrás. En hebreo, Isaías significa Jehová salva. Por lo tanto, Jesús significa Jehová salva en arameo. ¿Es eso la conclusión lógica que llegué yo? ¿Pero es así? No necesariamente. ¿En arameo? No, ¿En qué idioma significa? Isaías, primero está el salva, Ias es ya, la abreviación de Yahvé. O sea, literalmente Isaías significa salva Jehová y Jesús significa Jehová salva. El nombre pero invertido. En el fondo tienen el mismo significado, solamente que Isaías tiene primero verbo